Si esta otra vez, o hagamos, no sé, aparecer que estábamos en vivo y estaba allá, que se cayó. Y vamos a descolonizar toda esta historia. Vamos a tragar agüita de romero, a levantar la memoria. Sin necesidades, perra. Vamos a contarnos toda la verdad, de eso se trata. Estamos en mayo trabajando. Bienvenido a los Tintos Politeatro otra vez jueves. Bienvenido, Manuel, a este tinto de jueves, volviendo, retomando los jueves tradicionalmente de Tintos Politeatro. Hoy con un tema muy especial. Seguimos en el tema de corrupción. Recuerde que el primer tinto fue el Virrey. El novelón. La primera caso documentado de corrupción en Colombia por allá en el Virreinato. Y este es un caso de corrupción histórico, todo un novelón con las famosas Ibáñez, las hermanas Ibáñez. Y entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero sobre todo vamos a hablar del tema de la cultura. ¿Cómo es que ese novelón se asume de la cultura? Y vamos a hablarlo con un invitado muy especial, Manuel, porque además es una persona que es apasionada precisamente por el tema del arte y la cultura, y hoy está acompañándonos en la noche de hoy Sandra Flores de Cultura TM, periodista. Ella nos contará un poco más sobre su historia de cómo llegó al periodismo. Hola, ¿qué más? Muy buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por invitarme a estos tintos politeatros. Qué rico tenerte desde este lado. Uy, Qué rico un tinto acá en Rondeo, en este sector cultural y en esta casa para la cultura. Muchas gracias a vos por aceptarnos esa invitación, porque vamos a tintear, vamos a conversar, vamos a estar hablando una horita completa incluso con nuestros espectadores que están allá, con todas esas personas que empezamos un poquito más tarde hoy, ¿a qué hora? Empezamos un poco más tarde, 17, empezamos hasta las 8:15. Así nos llegó, había mucha congestión, había una protesta en el ITM, había una protesta también. Eso suele pasar, por eso nosotros ya estamos acostumbrados. Sandra, ¿se elige ser periodista de cultura o se llega por casualidad al periodismo de cultura? El periodismo de cultura me llegó por casualidad, pero también fue una elección. Yo tengo una historia con la cultura muy, muy chévere, muy cercana, y es que en realidad yo nunca estudié para ser una periodista. Wow. Estudié otras cosas, pero mi búsqueda social me fue llevando justamente hacia la cultura. Inicialmente, cuando yo salí del colegio, tenía 18 años, yo decidí estudiar comunicación audiovisual y estaba muy enfocada a lo que era la postproducción, a todo lo que es la edición, el montaje, la animación. ¿Te llamaba mucho la atención? Me llamó mucho la atención y entonces, desde esa época, desde que inicié la universidad, me llamó mucho la atención el documental. El documental fue pues para mí como un punto clave también de elección de comunicación audiovisual, pero resulta que cuando ya estaba por allá casi terminando comunicación audiovisual, justamente también por ese amor al documental, creo, decidí ser socióloga también. Wow. Y decidí empezar a estudiar sociología, me presenté a la Antioquia, pasé muy feliz, pero como todos los que estudiamos en la Antioquia nos demoramos muchos años, nos disfrutamos la universidad, me demoré haciendo esta carrera aproximadamente 10 años. Uy, no verás. Y en el camino, un camino en el que estaba en sociología todavía muy empezando, se me abrió una oportunidad en Telemedellín para editar. Y edité durante muchos años, durante mucho tiempo estuve allí. ¿Y edición general? Edición de noticiero, de programas, de documentales, de todo. Y amaba mucho la edición, la narración siempre ha sido pues algo muy, muy bello para mí y sentía que desde la edición tenía un poder creativo muy grande y artístico también desde la postproducción, pero yo sentía que yo estaba encerrada literalmente en 4 paredes y grises, porque las paredes de edición deben ser grises para poder hacer la corrección de colores y que los colores no le hagan a uno el cambio. Y yo sentía que yo necesitaba aire. más que aire, no, acercarme a la comunidad.
y todavía estaba estudiando sociología, pero yo sentía, y ya estaba que terminaba, yo sentía que yo necesitaba esa búsqueda social, que yo necesitaba acercarme a la gente, conocer los proyectos, ir a los barrios, que yo había decidido estudiar sociología y ser socióloga, pero no había encontrado ese punto de encuentro con la sociedad, con la gente, y tuve un acercamiento justamente en mi tesis de grado con el sector cultural del centro de Medellín. Yo hice una tesis de grado que hablaba sobre cómo el espacio público es tomado por la cultura y cómo esto es, por decirlo así, un punto de partida para un buen aprovechamiento del espacio público en el centro de Medellín, ¿cierto? Cómo hay una movida de teatros y de personas en el centro de Medellín que se toman el espacio público y que invitan a la ciudadanía a un buen uso de este, y cómo esto se convierte también en un factor, por decirlo así, de seguridad. Claro. Un lugar habitado no es un lugar Sí, inseguro. claro. Si todos decimos vamos al parque y porque hay teatro, no hay lugar para la inseguridad si todas las personas están ahí. Con el proyectos en centros muy bonitos. Incluso hay uno muy particular, y es que uno se sentía, es muy charro, en el momento que el Parque Bolívar estuvo muy congestionado, muy asustado, y uno se asustaba mucho, en la presentación de la Dani, se llenaba de gente y la gente le olvidaba que el parque era inseguro, incluso se quedaba hasta muy tarde. Hay un efecto muy importante de seguridad. Pero yo quiero aquí como puntualizar cositas, porque como el tema es también cultura, por supuesto, pero también corrupción. Primero, yo siempre le digo a mis estudiantes de comunicación, soy profe de comunicación, que no sirve de nada la comunicación social y el periodismo si yo no le meto otra cosita. Y esta es la prueba real de que yo tengo que meterle otra cosa, porque tengo que tener una visión distinta a lo meramente instrumental. Tengo que ser... ¿Están tocando la puerta? Sí, están tocando el timbre, No, permiso. Siempre Siéntense en casa. Y entonces tu visión de la cultura, por eso la pregunta es, ¿siempre es entretenimiento? Por lo general la gente tiende a pensar que hablar de ese momento cultural de los noticieros es hablar de entretención y de cultura. Permiso. Pero en tu caso, entonces, de una vez enfilada con el tema más de la cultura que de entretención. Yo en realidad cuando quise hacer este acercamiento, como yo había editado toda la vida y no había tenido experiencia como periodista, yo pedí esa oportunidad, y quiero esa oportunidad. Inicialmente me dijeron que sí, pero que en su momento yo insistía. Entonces en el momento cuando yo fui y volví, un día yo dije, quiero esa oportunidad, quiero demostrar, quiero por este lado, y entonces yo dije, yo con mi vocación de socióloga tengo como la oportunidad de mostrar otra parte para esta sección, y yo decía, yo quiero un acercamiento con la comunidad, con los procesos culturales, quiero ir a los barrios, quiero conocer los espacios, las casas de cultura, los teatros, los proyectos, contarle a la gente cómo a través de los proyectos impactan los territorios, que todo no sea entretenimiento. Y eso es muy bonito de Telemedellín, porque como Telemedellín siempre ha tenido esa filosofía de que la gente tenga un espacio. Entonces cuando yo fui, yo vendí esa idea, me dijeron, bueno, te voy a dar esa oportunidad. Me dijeron como, bueno niña, tómala pues, y no mueres de vas. Y bueno, muy contenta, y lo voy a dar todo. Entonces, inicialmente desde que empecé en este mundo sabiendo que mi fuerte iba a ser el periodismo social. El periodismo social enfocado al sector cultural. Y has logrado entonces que las notas trasciendan la sola muestra de entretenimiento de la ciudad y empiecen a mostrar que detrás de ese proceso artístico y cultural hay un corriente muy fuerte de movilización social. Sí, he tratado de mostrar eso, he tratado de enfocar un poquito también de cuál es la movida que se está dando desde los barrios, desde las periferias. Todo no es central, desde las periferias también hay unos proyectos culturales muy interesantes, hay impacto del territorio desde este sector muy interesante, entonces es la idea. Bueno. Ha sido también por lo que
he dado también mi tarea. Además, otra acción de la edición, porque también fui realizador de audiovisual y yo no me imagino cómo, yo soy negado para el color, para un montón de cosas, cómo logré notas buenas a partir de que tenía un buen editor. Para mí el editor y el camarógrafo eran casi que todo en la vida, porque me lograban traducir lo que yo tenía en el corazón. El camarógrafo es el papel fundamental para casi todo, porque es que la cámara es lo que el ojo del espectador. Tiene que haber equipo. Y ahí tiene que haber muy buena compaginación, pues como con uno, muy buen trabajo colaborativo, de trabajo en conjunto. Y yo siento que casi todos los que nos han hecho notas de Medellín, de otros canales también, tienen una pasión, porque es que no se hace ese trabajo porque me tocó hacerlo, sino porque me apasiona ese medio, ese lenguaje. Y entonces es muy importante porque vienen a ese espacio, por ejemplo, y lo ven con otros ojos, porque no es solamente qué están mostrando, sino qué se están poniendo detrás. Yo tuve, lo que estabas hablando ahorita de la edición y del camarógrafo, yo tuve un acercamiento y tuve que darme un proceso largo. Ya ahorita pues en periodismo de cultura llevo más o menos 2 años, pero yo llevaba mucho tiempo siendo editora y yo tenía también una pasión pues por la narración audiovisual, por la narración en postproducción, y este trabajo igual es un trabajo que me dedica mucho tiempo, yo tengo que hacer muchas cosas, yo tengo que hacer todo el proceso, pero cuando yo hice ese cambio, yo no quería que otras personas me editaran mis notas. Debe ser muy complicado. A pesar de que yo tenía mucho trabajo, yo tenía muchas cosas para hacer, yo amaba cada nota y yo sentía que otra persona me la editaba y que no iba a tener esa visión o que no le iba a dar lo que yo le daba a la edición de mis notas. A transmitir lo que yo Sí, a pesar de que yo llevaba mucho tiempo editando y que yo quería y sentía que necesitaba este cambio, sobre todo por mi búsqueda social, yo tuve que superar porque eran mis notas, eran mis hijos, yo las había buscado, yo había ido, yo había estado en todo el proceso, y ese proceso final de edición, que era lo que yo me había especializado durante tanto tiempo, fue duro para mí superarlo, e inclusive en el momento todavía hay notas que yo digo, no, yo la voy a editar, pero sí, eso fue un proceso en el que yo tuve que aprender a dejar esa narración para, bueno, centrarme en otras narraciones. Entramos de una vez en la periodista de cultura, pero detrás hay una historia personal. Pero además eso que cuenta Sandra con el asunto de que el otro sea el que cuente lo que yo quiero contar, es también algo muy relacionado con el asunto de Las Ibáñez, que es ese novelón que empezó por allá en la colonización, pero que también fue contado desde los hombres, fue contado desde otro punto editado de vista. desde los hombres, desde la misión machista. Yo vengo aquí con mucha expectativa de conocer todo este novelión de Las Ibáñez. Toda la semana miraba la posición de Las Ibáñez, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Claro, la historia las menciona incluso textualmente como las mujeres que prostituyeron la política en Colombia, porque una fue la amante de Bolívar y la otra fue amante de Santander, y hubo toda una mezcolanza de cosas raras. El evento de corrupción que se narra histórico es que Santander, cuando su amante estaba un poquito mal, le regala una mansión, una casa finca, la mete en el negocio de la sal, la reubica porque es su amante. Pero esa es la historia contada desde los machos, y entonces ellas son las malas. ¿Cómo sería contarlo desde la perspectiva de que simplemente ellos dos eran los que tenían que responderle al Estado, a nosotros, y no sus amantes? Y entonces ellas simplemente eran mujeres que bonitas, que por su estética o lo que fuera, se ganaron el cariño de estos dos personajes, pero los que tenían que responderle en temas de corrupción al país eran ellos. Entonces aquí estamos diciendo que la culpa no es de ella, ni cómo estaba vestida, ni de dónde estaba, sino que la culpa también era de quien tenía que respondernos. Pero ahora sí vamos a hablar Pero antes de un comentario, es que el amor es traicionero. Ha estado en todas las épocas, en todos los sitios históricos, entonces
el segundo caso de corrupción más grande, ahí tenía que estar el amor y aquellas cosas de la pasión envueltas también. Ay, total, y además porque marcaron una ruta histórica en este país, o sea, porque ahí nacieron los partidos políticos, los conservadores y los liberales. Hay mucha historia. Pero ¿para dónde contar voy? ahí. Porque es que eso no es tan gratuito, claro. Porque que no se le perdonan las Ibáñez, sobre todo a Nicolasa Lavante de Santander, que era una mujer que no lo quiso esconder, que fue abierta en Bogotá y dijo, sí, yo tengo un amante, dejé mi marido, incluso su hijo es Carlos Cuervo, el famoso escritor, y dijo, no, yo soy capaz de dejar todo por ese amante que quiero y públicamente. Cuando decidí asumir cultura en un noticiero de televisión, que además es muy visto, la gente no alcanza a dimensionar la potencia de audiencia que tiene Telemedellín. Yo por eso siempre los recibo muy bien. La gente está esperando la farandulerita, la chica que solamente va a mostrarse muy linda y que va a hablar delicado y que va a ser superficial, y de pronto le aparece una socióloga diciendo, no, yo creo que puedo hacer eso porque sos una mujer muy bonita, pero voy a ponerle ese contenido. ¿Cómo fue ese choque ahí cultural en la mirada externa? Bueno, no, inicialmente pues yo estuve muy feliz y yo empecé con mi trabajo a marcar un poquito la diferencia. Inicialmente yo empecé mucho mientras yo construía, ¿cierto? También un hombre construía amigos, me contaran cosas, conocía los proyectos. Yo hacía, por decirlo así, notas muy históricas. Entonces mi jefe en ese entonces, Andrés Hernández, que era mi jefe directo, porque en ese entonces cuando hacíamos algo y empezamos a hacerlo muy bien, nos ponían un programa de eso. Entonces inicialmente él tenía como un nicho de tecnología y llevaba notas de tecnología también en la sección y nos pusieron a hacer un programa de tecnología. Entonces empezamos a hacer programa de tecnología, también con todo lo de cultura. De hecho empecé a hacer notas muy históricas y él me decía, no, y yo, ¿por qué? Entonces él me decía, te están quedando muy buenas, nos van a poner a hacer un programa de historia. pero bueno, el choque no fue tan grande porque igual había un equipo, ¿cierto? También con otras compañeras que tienen un proceso también muy interesante, pero que estaban un poquito más vinculados a ese sector del entretenimiento. Entonces yo dije, la diversidad es la que nos hace también ser una sección chévere. Ella cuenta su nota de J Balvin, de Bless, y yo me traigo entonces a un bailarín de tango. Entonces es muy chévere también. Muchas veces no me daba, por ejemplo, para ir hasta los procesos, pero entonces un bailarín de tango, venga acá al canal, y entonces yo lo pongo a bailar en el parque y uso este espacio que tenemos allá y cuento una historia desde él también. Entonces también fue muy chévere que empezara y que se pudiera ver, por decirlo así, esta diversidad. El otro punto de vista de que nos catalogaron al arte y a la cultura como entretenimiento precisamente. Y que es válido de alguna manera, y es válido pero entretener pensando. Pero entretener con contenido, claro. ¿Cierto? Y que además nos metieron en el asunto que eso ya venía desde hace mucho tiempo, se había nombrado, pero no se había nombrado de la manera como lo nombraron ahora, la economía naranja, para poder englobar a los bares, a los restaurantes y a todo esto como parte de la cultura. De la producción. De la cultura en general. De la cultura, pero la economía naranja yo creo que a pesar, ¿cierto?, de venir del gobierno de Iván Duque y a pesar de que ha tenido unas críticas muy fuertes, yo creo que ha sido positivo, pero creo que fue algo positivo a partir también de la pandemia. Yo creo que la gente no había valorado el sector cultural y artístico de Colombia tanto como en el momento en el que sentimos que nos íbamos a morir. En el momento en el que teníamos miedo, que nos encerramos, que sentíamos que nos íbamos a morir, el arte se volvió muy importante, todo el mundo compartía arte, todo el mundo compartía a través de sus celulares canciones, la gente decía,
Entonces fue uno de los sectores más aporreados, uno de los sectores que económicamente tuvo que parar, uno de los sectores que no tenía ni con qué comer, pero aún así todo el mundo siguió haciendo arte, y yo creo que se hicieron cosas imposibles, como por ejemplo que una orquesta filarmónica ensayara Increíble. por celular, Claro. de forma virtual, que las agrupaciones ensayaran de forma virtual. Nos cansamos de ver los cuadritos, pero entendíamos cómo 10 personas podían estar creando una canción al mismo tiempo. Y que nos dimos cuenta también la importancia de esto. De los Entonces yo creo que la pandemia, no solo el audiovisual y no solo Claro. las nuevas herramientas, no, yo creo que la pandemia nos enseñó que el arte era algo fundamental en las vidas, y yo creo que nadie hubiera soportado tanto encierro sin arte, sin música, sin cine, sin poesía, sin las personas desde el otro lado mostrándonos sus proyectos. Entonces eso fue un momento muy crucial, y ese fue un momento en el que yo ingresé. Entonces cuando yo ingresé llena de ganas de ir a conocer el territorio, de ir a conocer las propuestas, de ir a conocer a todos, y no podía. Ay, me encanta. Entonces por redes sociales, y cuando los conocí a ustedes fue un momento muy bonito, porque cuando todo se empezó a reactivar y todos decían, nos permitieron abrir, un sector que permitió no abrir dijo no, que fue el sector de los teatros. Y entonces yo dije, ¿qué es esto tan duro? Porque todos están diciendo, gracias a Dios nos permitieron abrir, y a ellos les dijeron que sí, y ellos dijeron no, a pesar de que se estaban muriendo de hambre, que no tenían cómo sobrevivir, que su trabajo estaba en vilo. Ellos dijeron, no vamos a abrir, y para mí fue muy duro. Y cuando los teatros decidieron abrir, yo dije, voy a ir a todos los teatros. Entonces, porque yo he tenido como esa pasión por ir a conocer todos los proyectos. Entonces yo hago una propuesta y yo digo, voy a ir a todos. Me pasan estos días, ya les voy a contar. Entonces al final digo, voy a ir a todos los teatros. Y empecé a ir a los teatros y contaba con qué horas estaban reactivando y todo eso. Al final apenas alcancé a ir como a 15. Y entonces en ese entonces también vine acá, conocí este proyecto tan bonito. Y me pasa así, toda contenta, digo, voy a ir a todas partes. Entonces, por ejemplo, en estos días, como era el mes de la danza, yo dije, voy a conocer todos los proyectos de danza. Al final, hice un especial de Cultura TM, logré contar 15 propuestas, 15 propuestas de danza de la ciudad. Pero así vamos. Pero lo que muestra también es la riqueza cultural que tenemos, es increíble Sí. la movida cultural de Medellín, y lo que decís, de todos los tipos, del que tiene mucha plata, pero también del que está haciendo trabajo con las uñas en los barrios populares, en los sectores sociales, Sí. que encaminados hacia todos lados. Un poquito pensando en lo personal, ¿cómo te ve tu familia cuando decidís? Porque claro, tener un personaje que sale en televisión, eso debe ser muy bonito, pero tener un personaje que además de que sale en televisión, piensa la televisión, debe ser mucho más enriquecedor. ¿Qué piensa tu familia de todo esto? ¿Qué te Pues, dice? las mamás siempre están orgullosas de uno y siempre le cuentan a todo el mundo lo que es su hija y todo eso. Por un lado lo miran así, pero tengo un acercamiento muy hermoso con mi hermana, que inclusive ella es un apoyo para mí en muchas cosas, y yo le pregunto a ella porque ella es una persona, ella es politóloga y ella es una persona muy intelectual. Entonces yo le pregunto muchas cosas a ella, inclusive a veces tengo algún tema y le escribo y le digo qué piensas, y ella me tira algunas ideas que también se complementan allí, porque además también es especialista en hábitat, entonces me ha permitido mucho entender desde el territorio también cómo la cultura transforma los territorios como tal. Entonces, ha sido un encuentro muy bonito. Obviamente las personas piensan, ay, no, tan diva, se para ahí porque le ponen a uno muy bonito, le ponen un vestuario muy bonito, tan diva, se pone ahí, pero ese no es lo ideal. La gente solamente está mirando como eso, pues la forma. Mucha gente o la sociedad o desde el lugar están mirando es como es, que uno salga muy bonita, que uno salga como es, que niña baje de peso porque entonces en televisión tal cosa, y yo digo no,
también es desde la oportunidad cómo se van a ver las cosas. Y demostrar y que hay un empoderamiento también sobre mi propio cuerpo como es y que tengo que cumplir unos estándares para poder hacer lo que a mí me apasiona, y si si soy bueno en lo que además, hago, además. Sí, ese ha sido también otro encuentro ha sido de eso. Que usted que baje un poquito de peso porque sale en televisión, no, pero es que yo estoy ofertando otras cosas también muy bonitas para la comunidad. Y en eso, Telemedellín es muy rico. Telemedellín es muy rico en la diversidad En el respeto y a la en diversidad. el bajar los estereotipos. Total. Telemedellín ya había tenido desde antes, por ejemplo, una presentadora No sabía, ¿no? pero antes de esa presentadora trans, Telemedellín ya había tenido una presentadora del noticiero de unas proporciones grandes. No siempre era la chica 90, 60, 90, inclusive en ese entonces ella era la presentadora de general, o sea, de todo el noticiero. Y en ese entonces dice, wow, Telemedellín siempre ha tenido como esos estándares por debajo. También alguna vez una presentadora estuvo en un proceso oncológico y se quedó calva y Telemedellín dijo, no, presente. Eso es muy humano y apasiona Sí. mucho también porque lo toca a uno como ser humano, o sea, porque uno se pone y siente que esa persona no se está victimizando, que está viviendo una vida totalmente... Que para uno es un ejemplo de vida. Pues sí, son ejemplos, son modelos que no son el modelo del bonito, que tiene que ser el prototipo estandarizado para poder ser, sino que pueden ser siendo quienes son y con sus condiciones como sean. Esta chica también nos entrevistó y fue muy lindo también verla Juliana. aquí en Juliana, en el Parque de Robledo, estuvimos conversando sobre política en un programa. La chica que se quedó sin caballo en ese entonces. Ella es una mujer muy fuerte también y ha sido también un ejemplo para muchas mujeres y en ese entonces también. Y el caso con Joana, que es la primera presentadora trans del noticiero de Colombia, fue un caso muy bonito que yo supe aprovechar mucho, porque como yo cuando se me da la oportunidad quiero contar todo. Entonces cuando Joana llegó a presentar en el noticiero y se dijo abiertamente que ella era una presentadora trans y se dijo todo eso, yo vi que había una población que estaba muy feliz de que hubiera una presentadora trans y yo empecé a contar muchas historias de comunidad LGTBI, de diversidad. También en ese entonces empecé a contar muchas historias de proyectos culturales que eran motivados por esto y era muy bonito, tan bonito así que por ejemplo una vez yo hice una nota al colectivo Todes y los chicos me dijeron que es que qué felicidad, que no sé qué, estábamos tan felices que pusimos la transmisión en pantalla gigante en barbacoas y yo le decía, yo qué es esa belleza. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Joana, esto hay que explotarlo porque hay una comunidad que se siente representada, que se siente identificada porque tú eres la presentadora, entonces mostrémosle a esta comunidad también estos proyectos porque son una comunidad muy creativa, con muchas cosas, muy vistosa. También mostrémosle a la gente eso. Muchas veces las personas dicen, ay, es que las mujeres trans son exageradas, son yo no sé qué, son yo no sé cuántas. Muchas veces hay un miedo pero también porque ha sido una comunidad muy violentada. Es una comunidad que ellos mismos tienen miedo. Entonces, claro, cuando uno pasa y ve a una mujer trans, la quiere mirar tan bonita, quiere criticar también, tan bonita, ay, pero tienes otra, ay, pero tienes otra. Porque entonces no, porque hay inclusive proyectos culturales que las están mostrando justamente por eso mismo. Yo me acuerdo hace años cuando hicieron las divas de Mucho, que justamente ellos decían, sí, estamos trayendo a las divas acá para mostrarlas porque como todos quieren mirar, vengan, miren, sí, tenemos un proyecto cultural también y nos vestimos así y tenemos nuestra puesta en escena. Entonces yo empecé también por ese lado y a invitar a la gente también a mostrar sus proyectos culturales. Si los quieren mirar, venga, mírenlos, que no solamente son bonitos y vistosos, sino que tienen mucho para ofrecer. Claro, en la mirada sociológica.
Muy contentos porque definitivamente era lo que nos imaginábamos, pero ya verlo en directo y es una periodista que cuando uno es el entrevistado siente que lo está respetando en su esencia. Yo creo que también, como ella reconoce, es un mérito de Telemedellín haber formado toda una escuela también de respeto por la ciudad. Vamos a hablar un poquito de juntanzas, porque como hoy también tuvimos problemas con el remoto, entonces hay que agradecerle a la Esquina Radio 101.4, con quien hemos tenido la juntanza en torno a pedagogías electorales. ¿Cuál es tu cuento con la corrupción? Antes con los niños habíamos hablado de qué cuentos le estamos contando a los niños en este país. Aquí no más que pensar en que voten o no voten por determinado grupo político, le estamos diciendo a la gente, asuma su poder y su potencial con la capacidad que tiene a través del voto. Pero en esta semana de la Esquina Radio además hicieron el lanzamiento de El Buen Tamal. A los jóvenes entre 18 y 28 años les compraron el voto a partir de un buen tamal, pero no ese voto para que vote por un candidato, sino que se los compraron para decirles, mire lo importante que es su voto en el ejercicio democrático. ¿Cómo fue ese trabajo con...? Una pedagogía electoral, Manuel, que fue muy lindo desde la Esquina Radio, la emisora comunitaria y la asociación Palco Comunicaciones, con las juntanzas con Relación de Región, con Vivamos, Viva la Ciudadanía, con todas estas organizaciones de base social comunitaria que le aportan al cambio, pero que le aportan también al asunto de cómo nos estamos pensando desde lo democrático. Y el asunto de lo democrático no es solamente ir a poner el voto allá y decir que ya hice democracia. La democracia se hace en lo cotidiano y se está viviendo en el día a día, y es lo que El Buen Tamal en su cómic. Un tamal que no quiere ser corrupto. Y Masita, que es la que acompaña, o el que acompaña, o le que acompañe, no sabemos, ese personaje. Entonces es muy lindo ver ese proyecto, que además nos contaban desde la Esquina Radio que esta semana que estuvimos, gracias pues, a esa juntanza en el noticiero de La de Vuelta de ellos, porque nos contaban que los jóvenes les preguntaban a los jóvenes que qué querían que fuera, qué medio quisieran que fuera el proyecto, y entonces ellos decían, no, es que queremos reírnos, es que queremos comedia, queremos reírnos, porque ya no queremos más radionovelas. Y entonces empezaron a pensarse cómo llegar a esos jóvenes, y fue muy lindo porque fue a través del cómic, una experiencia que además la Toya Serna nos contaba de una manera hermosa. Un saludo para la Toya, un saludo para Marta, Isabel, un saludo para todo el equipo de la Esquina Radio y de la Asociación Palco Comunicaciones, porque es un proyecto maravilloso que estuvo transitando durante una semana completa, 2 semanas completas, en diferentes localidades y territorios con jóvenes, en instituciones educativas, en corporaciones, en la calle, haciendo pedagogía electoral, y que es el producto que pueden escuchar a través de la Esquina Radio 101.4 FM. Bueno, lo bonito es que así como estamos viendo que la cultura y el segmento de cultura de los noticieros no siempre es solo farándula y no siempre es lo banal, sino que como en este caso hay contenido. Fue muy particular porque en ese asunto del aprender la corrupción, cuando se le decía a la gente, usted es capaz de recibir el tamal y votar por otra persona, casi todos los jóvenes dijeron no, nos parece que no hay ni siquiera que recibir el tamal. Eso no se lo esperaba a la gente que dijera las juventudes, o sea, ya se está pensando y proyectando un discurso distinto. Hay unas cosas también, Manuel, que salían muy interesantes en los criterios tan diversos de los jóvenes, porque hubo un joven, por ejemplo, que dijo, es que si yo tengo hambre, lo recibo, pero no decido, no voto porque lo que el otro me diga que tengo que votar, sino porque tengo hambre. Pero lo ideal es que llevemos esta sociedad a pensar que ni siquiera te calmas el hambre un momentico, pero vamos a seguir aguantando mucho rato. Bueno, volvamos a nosotros. Bueno, pero en ese, yo he visto
hecho también una iniciativa en redes sociales porque hay corrupción ahí en todas partes, muchas empresas dicen a las personas por quién votar, no sé qué, dice que vote por ese, anule y después vota por el que es. Y yo decía, pues pucha, yo me acuerdo en los años 90, cuando usted votaba le pintaban el dedo y que no podía, y que el voto no era tan privado, porque usted era liberal o conservador y lo pintaban el dedo de rojo, de azul, y todo el mundo se daba cuenta porque había votado. Eso ya no pasa. El voto es consciente también. Numeral voto consciente, numeral voto al derecho es, y numeral voto consentido. Pero además, Manuel, de las juntanzas, también hay que nombrar, y precisamente ahorita que estamos realizando juntanza con tantas corporaciones y entidades comunitarias de base social, la Corporación Picacho con Futuro, la Corporación Renovación y otras entidades que se están sumando a la marcha comparsa de la diversidad, la diversidad para el barrio, porque la vamos a llevar al barrio. Entonces, no porque estemos en contra de la marcha oficial no, porque incluso la alianza social LGBTI también se está vinculando con nosotros en esto. Sino que queremos llevar la diversidad al barrio, decirle a la gente, también en el barrio ahorita la diversidad, también son sus vecinos, también hay que reconocerles en el potencial de capacidades, también hay que conversar y empezar a hacer tejidos de inclusión. Entonces, desde ya, usted empiece a programarse para venirse para el barrio, para Robledo. Nos vamos a tomar Robledo el 25 de junio. Vamos a transitar con diversas comparsas culturales, artísticas, y es un evento de ciudad, es un evento donde vamos a celebrar la diversidad, pero la diversidad no solamente del género y de lo LGBTI, sino también esas diversidades de la vida. Bueno, pero tenemos una invitada muy especial. En ese recorrido que has hecho por la ciudad, con esa mirada, además de todo ese acumulado que tenés, hasta de la hermana politóloga, ¿qué te ha movido mucho la vida en ese recorrido? ¿Qué tenés ahí como anécdotas? Debes tener muchas, pero así cosas que uno diga, wow, eso es inolvidable. Bueno, sobre todo en la periferia he encontrado proyectos muy bonitos. Muchos no han sido de pronto cubiertos con Telemedellín, sino desde mi búsqueda propia, desde la sociología, pero he encontrado, por ejemplo, proyectos que son muy arriba, que llevan hasta las comunidades esas cosas, por decirlo así, ¿cierto? Entonces cada barrio tiene sus propias cosas muy bonitas, pero de lo más bonito que me he encontrado es, por ejemplo, los proyectos de madres y cómo muchas personas pasan de generación en generación esos legados culturales, sobre todo en los artesanos se ve mucho, personas que llevan con un legado cultural y con un quehacer cultural 40 años, pero que florearon de su madre, de su abuela. Entonces es también como ver cómo perdura en el tiempo algo así. Proyectos en esta ciudad hay muy bonitos todos, pero hablando de diversidad, también me encontré una muy bonita hace poco con ellas se llaman las musas trans, y tienen un proyecto, o sea, el proyecto es muy bonito, pero una de ellas tiene una historia muy particular, y es que es una mujer que ella vivió una violencia física por su condición de ser mujer trans. Primero contémosle a la gente que es las musas trans. Las musas son unas mujeres trans que ellas están llevando, o por decirlo así, potenciando la cultura, ¿cierto? A través de su diversidad, de su cuerpo. Son un colectivo de como alrededor de 15 mujeres trans, entonces ellas bailan, tienen teatro, tienen varias cosas, pero ellas también quieren como potenciar muchos proyectos culturales en la ciudad. Inclusive hace poquito hicieron que unas olimpiadas de la cultura y premiaron ellas mismas el mejor proyecto cultural, pero una de ellas tiene una historia muy particular. Ella es de la Comuna 1, creo que es, y ella sufrió violencia física por ser una mujer trans, tanto así que ella tiene la movilidad de este cuerpo, de uno de sus lados, dañada. Entonces ella no habla bien, no camina bien, pero el arte ha sido como ese elemento que la ha llevado a sanar. Tanto así
que ella no caminaba, ella estaba en silla de ruedas o en caminador, y ese sentimiento de motivación de tener un proyecto cultural, de sacarlo adelante, de tener otras amigas trans que están con ella, que bailan con ella, que hacen una obra de teatro, ha sido para ella como su don de sanación, y ha logrado que ella pueda movilizarse, en un bastón de forma difícil, pero ella se puede movilizar. Entonces, como el arte transforma la vida de las personas. También conocí, este es un poco más agresivo pues el de ella, porque igual ella sufrió una violencia física muy fuerte, porque físicamente se le ve mucho. Pero por ejemplo en Moravia también conocí una señora que hace parte de los talleres de Corserva, que ha sufrido como 4 cánceres. Y que ella, lo que la motiva a ella es ir a los talleres, a hacer las materias que ellos hacen, con las que adornan Moravia, con las que cambian su territorio. Entonces ella me decía, yo voy al tratamiento pues oncológico, a la quimioterapia un día y estoy muy mal, pero al otro día yo tengo que ir al taller y yo como sea me tengo que parar, yo no puedo quedarme en la cama, yo tengo que ir, que estoy muy mal, no importa, yo tengo que ir a pintar las materas, a hacer las artes. Entonces es también como ese sanador que he podido ver en algunas personas de lo que se le hace. Evidentemente muy consecuente con esa mirada definitivamente del poder de la cultura en una ciudad en transformación como Medellín. Cuando llegas a tu cama por la noche, después de haber cumplido un día de trabajo y de pasión, ¿qué sentís como mujer después de haber logrado o de haber transitado esta ciudad? Yo digo que este es un trabajo muy feliz. Yo le digo a la gente, es mucho, y a veces trabajamos mucho, pero trabajamos felices. Y es un trabajo que lo llena a uno y que lo llena el poder hacerlo, el poder estarlo. Y siento muchas veces, porque sé también que muchas personas ven el espacio como una oportunidad, y trato de que esa oportunidad sea para procesos así. Yo tengo el teléfono lleno de promotores de artistas que me escriben, que yo no sé qué, pero yo no alcanzo ni a leer los mensajes, de todos los mensajes que me llegan, porque muchas personas tienen promotores y tienen su trabajo que es ese, buscarle a los artistas, pero yo busco, y el que no tiene promotor, y el que es más pequeño, y el que tiene, ese es el que yo le digo sí, sobre todo en la parte musical, que me llegan tantos, claro. El que yo sienta que y muchas personas dicen, ay, pero es que este tiene más reconocimiento, tiene más de no sé qué, pero precisamente. Y entonces, por ejemplo, tuvimos un paro, sobre todo en el área musical, porque no podemos hacer tanto uso de imágenes de YouTube por los derechos de autor y todo eso. Es complejo, porque el derecho de autor ya es de la persona de YouTube, y YouTube ha tenido un avance muy grande, tanto que reconoce los videos en otras. Por ejemplo, el noticiero dura 1 hora, y la nota dura 1 minuto y medio, pero lo reconoce y puede hasta tumbar el noticiero, y un noticiero tiene muchas reproducciones, y es un producto de un día que tiene muchas reproducciones. Yo he entrado, yo veo 24K, 42K en un producto que es de un día. Es decir, usted no ve el noticiero del día anterior, usted lo ve ese día. Entonces, tuve también por allí un acercamiento muy bonito con la radio, porque pedí otro espacio diferente donde yo pudiera manejar esos temas musicales y no hubiera tanto problema. Entonces también tenemos un programa de radio en este momento, se llama Cultura TM. Es muy chévere porque además es más larguito, son programas de 15 minutos, donde se puede poner la canción, donde se puede, entonces, por ese lado hemos estado también haciéndolo con mucho amor. Es más trabajo, sí, pero también porque yo decía, pues pucha, es que es una oportunidad que estamos perdiendo para la gente, porque como ya no podemos usar tanto, sí podemos usar más de YouTube, pero muy poco. Entonces, por ejemplo, muchos cantantes de acá de Medellín, sobre todo busco que sean muy locales,
ellos buscaban esa oportunidad de tener la nota en el noticiero, de poder mostrar su propuesta. Como ya no se puede tanto, entonces ya tenemos este nuevo espacio. Bueno, y como uno de los eslogans de hoy era, ¿qué cultura tan macha esta de la corrupción? Cuando una mujer como vos, que piensa, que pone su pensamiento en el trabajo, se tiene que mover en una cultura en la que todavía sigue siendo muy fuerte el tema del estético, de la mujer sumisa, de la mujer dependiente, de la mujer que alcahuetea la acción del corrupto porque me está pagando, porque me está dando plata, porque me está echando la. Cuando transitas y logras moverte y mantenerte en esa cultura, ¿qué mensaje le dirías a las mujeres de esta ciudad? No, las mujeres son capaces de todo, son capaces de todo. Como aprendimos hoy, las Ibáñez fueron hasta las creadoras de los partidos políticos de este país. Las mujeres somos capaces de todo, yo creo que ya lo venimos demostrando, yo creo que venimos siendo una potencia. Siento que ha habido muchas malinterpretaciones del feminismo y que lo estamos haciendo mal también, que nos estamos exagerando y también estamos dando por decirlo así, un señalamiento muy fuerte a algunos hombres. Algunas cosas me han tocado, en algunos procesos que he ido. No nos dejemos opacar por lo radical, el feminismo es muy bonito, pero no nos dejemos opacarlo creando una acción muy similar al machismo. Porque el feminismo radical. Sí. Entonces las mujeres somos capaces de todo, somos capaces de demostrarlo y no necesitamos que nos pongan en un altar para demostrarlo. Mi llamado también, ¿cierto?, a las mujeres es que lo hagamos como es. Muchas veces uno hace las cosas y no necesita estarlas contando. Las cosas mismas hablan, las cosas se cuentan por sí solas. Las mujeres hemos demostrado que somos una potencia muy grande en la vida de todos. Entonces la idea es que también desde el feminismo también aprendamos a respetar la diferencia y que entendamos que en este proceso de paz y de reconciliación, de posconflicto, precisamente el llamado es a que en vez de radicalizarnos hacia ser enemigos y enemigas, empecemos a mirar al otro con la posibilidad de transformación. A veces las transformaciones culturales, y es lo que estamos hablando con la compañera de Medellín, son complicadas y son lentas, pero no son imposibles, es atreverse. Lo LGBTI hoy, cuando uno habla, por ejemplo, en el coso con el acoso, que hablamos de cómo fue a arrancar en esta ciudad, la primera marcha es muy particular, porque la primera marcha, cuando nos autorizó el Partido Conservador Colombiano, yo creo que deben estar todas revolcándose allá, cuando nos autorizó el Partido Conservador Colombiano, Juan Gómez Martínez, su secretario de gobierno, tuvo que autorizarnos la primera marcha. Los marchantes en su mayoría estaban en las aceras, no estaban en la calle. Hoy, cuando es una cosa increíblemente multitudinaria, uno dice, wow, esto apareció de la nada. No, fue todo un proceso de entender que a la gente hay que tener paciencia, que ese que está mirando desde afuera no es nuestro enemigo, sino que es un gay que tiene toda una historia para poderse sumar a la marcha, y hoy ya tiene las posibilidades de... Y lo mismo con las mujeres y con las chicas trans, que ahorita hablabas del tema de las chicas trans. Usted decide cuándo empieza a atreverse a dar el paso. Ya la ciudad está llena de oportunidades, hay montones de grupos que te están tendiendo la mano, lo mismo con las mujeres, atreverse a decir, yo quiero seguir siendo parte de lo otro, o quiero atreverme a que el cambio, y ese tema de la corrupción, sea realmente serio ahorita. ¿Qué sigue para Politiarte antes de que cerremos el examen? Con Politiarte vienen varias cosas. Dentro de 15 días, porque este fin de semana no vamos a tener programación acá, dentro de 8, bueno, sí, este mes vamos a tener la obra Piel Correvuela aquí en la sala de Politiarte, la sala Maestro Víctor Hugo Prada Ardila. Aquí vamos a tener Piel Correvuela para que usted venga a permitirse sentir, pero además también vamos a tener un asunto interesante, también hablando de las movilizaciones del año pasado con el cine, un poco dentro de la agenda. Vamos a permitirnos con sin
Cine Ojos. Bueno, algo así. Ahorita vamos a empezar a pasarles también la programación de este circuito que va a haber en toda la ciudad y que Politriarte está haciendo parte pues, de este programa en red, en una red de corporaciones y de organizaciones que se juntaron precisamente para el asunto de realizar acciones artísticas frente a lo que sucedió en las movilizaciones el año pasado con las juventudes y que a través del cine se van a evidenciar esos documentales de lo que sucedió como historia y que marcó de alguna manera ruta para lo que hoy por hoy se está dando con el tema de las elecciones. Bueno, también con las juntanzas, con la Biblioteca Pública La Quintana, entonces nos estamos generando unos vínculos, pero también es para generar esas movilizaciones sociales de base comunitaria que van a permitir permear a los barrios, a los territorios de la comuna y de la zona 2 del arte y la cultura, llegar a la gente al barrio, llegar a los barrios, a los territorios diciéndole venga, estamos aquí, ¿verdad? Entonces gracias a todas esas organizaciones que se van a ir sumando, poco a poco les vamos a ir diciendo cuáles. El día de hoy ya tenemos algunas organizaciones pensadas, comprometidas, que están ahí con muchas ganas de participar, que ya se han sumado. El año pasado estuvo también Fipará, Batucada, que es una batucada que a nosotros nos mueve y nos toca, de la casa, y ya. que es una batucada de casa porque nos sentimos muy cercanos a ellos gracias a Andrés Urrego, que hace parte también de sus programas de formación en Politriarte. La ECAP, la juntanza con la Escuela Comunitaria de Artes Politriarte, que continuamos con este trabajo fuerte de transformar desde lo comunitario, desde lo social, que ha sido duro, pero que nos sostenemos y nos mantenemos, porque los procesos desde lo íntimo transgresor, lo fundamental es llegar al sujeto y decirle, vea, aquí tiene un espacio para estar feliz, para hacer lo que usted desea. Tenemos entonces el programa del Oriente Antioqueño con el que vamos a iniciar. Ya hoy tuvimos la primera reunión con el equipo de formadores, el maestro Henry Vallejo, Daniela Vázquez, Andrés Urrego, el compañero Víctor Montoya, también el compañero Jason, se me fue el nombre, Jason. Entonces, bueno, ahí vamos a estar trabajando fuerte gracias a ese equipo, sosteniendo los procesos de la escuela comunitaria. Si usted quiere participar de los programas de formación, escríbanos en las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, 301. o el WhatsApp 301-468-6420. Y se viene algo muy especial también, y estamos generando también un asunto de movilización de esa gestión, porque necesitamos apoyar y aportar al Encuentro Nómada Artes del Movimiento, que se viene la 5ª versión. Es un evento de ciudad, pero que este año tristemente no cuenta con un apoyo estatal. En este momento no se cuenta con ningún recurso y queremos no dejar morir el encuentro. El Encuentro Nómada Artes del Movimiento ha visibilizado y ha potenciado una circulación de artistas a nivel nacional, internacional y a nivel local muy importantes para la danza, para el teatro, para el clown, para las artes del movimiento, para el circo en esta ciudad. Una ciudad que necesita el arte y que necesita que esos procesos se fortalezcan. Entonces, bueno, estamos gestionando esas alianzas, esas juntanzas, estamos vendiendo obras, estamos trabajando en pro de poder circular a esos artistas que vienen a la ciudad desde el Encuentro Nómada Artes del Movimiento, y estamos tocando todas las puertas posibles. O sea que si hay puertas para tocar, las enseñas. Sandra, ¿por qué sentís que le estás cumpliendo a la vida y a esta ciudad desde ese trabajo tan bonito que estás haciendo en la cultura? Bueno, no, yo siento que más que cumplirle a los demás, me estoy cumpliendo a mí. Yo me puse una meta, ¿cierto? Y era encontrarme.
encontrarme con la sociedad, encontrarme con los proyectos, salir a la calle, encontrarme con esas historias, que era como la búsqueda social que yo estaba buscando. Y acá lo estoy haciendo desde una versión muy bonita, desde la versión de la cultura, también demostrándole a la gente que para todo hay una vida, que para todo hay un amor y que esto también es parte fundamental de la sociedad. Cuando yo dije que iba a estudiar comunicaciones, es cuando dije que iba a estudiar sociología en mi casa, no estudié eso. ¡Qué locura! Estudié Doble locura. contaduría. Y yo decía, no, Contaduría. estudié contabilidad y yo no. Y porque mi mamá viene de un ámbito pues administrativo. Yo dije, no, en la vida hay que encontrar las pasiones, hay que encontrar lo que lo hace a uno feliz. Entonces, bueno, por acá siento que me estoy cumpliendo a mí misma y también generando la oportunidad, yo no soy de Medellín, yo soy Sandra y tengo ese espacio que es una oportunidad para la gente, pero por decirlo así, yo soy algún camino, pero seguramente después se abrirán para mí otros caminos muy diferentes, que este me aprendió también y me enseñó también a encontrarme con esa parte de la ciudad, con esa parte de Medellín que tiene un poquito de esperanza y ese granito de amor en las cosas hechas con amor. Sandra, antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera, antes de irnos, saber un poquito más de esa novela o de esa historia de esa niña que fue Sandra. ¿Cómo fue Sandra de niña? ¿Dónde habitó? ¿En qué barrio? Bueno, yo soy de Itagüí, toda la vida estuve en Itagüí, entonces yo estuve en Itagüí muy vinculada al arte también. En la Casa de la Cultura siempre estuve en mis talleres de artes plásticas, de barro, con un artista muy reconocido de Itagüí, que ya murió, que era Guillón, muy reconocido allá, muy amoroso, enseñándole a uno lo que era. Yo me acuerdo que me iba muy mal en matemáticas y me regañaban y me decía, y el profesor me decía, es que usted nunca piensa en las clases, solamente piensa que se tiene que ir para la Casa de la Cultura. Literal era así, literal yo salía al colegio y me iba corriendo para casa, hacía lo que tenía que hacer y me iba para la Casa de la Cultura. Entonces fue una infancia y una adolescencia muy bonita, plasmada. Quizás no iba a ser artista plástica, pero yo creo que eso me forjó una personalidad, me llevó con unos amigos especiales, con unos amigos buenos también que estaban apasionados también por el arte, la cultura, que se mantenían en la Casa de la Cultura todos los tardes conmigo, entonces fue muy bonito. Por allí también tuve un encuentro con la poesía, no fue lo mío tampoco, tuve un encuentro con el grabado, no fue lo mío tampoco, con la fotografía. La Casa de la Cultura de Itagüí me dio muchas cosas, por decirlo así, en mi infancia, en mi adolescencia, y bueno, fui muy feliz, una adolescencia muy feliz por eso. Qué bonito. Un saludo a Nora, a Bermúdez, que está por ahí Conectadísima, Nora Bermúdez, Daniela Mazo, también por ahí está conectada Adriana desde Bogotá, Adriana Gómez Maca, un saludo para doña Emma también, un saludo para todas esas personas que nos están viendo y que están ahí conectadísimos y conectadísimas. Como estábamos hablando de las Ibáñez, entonces el problema de la historia de las Ibáñez es que otros la contaron. Lo contaron los hombres, lo contaron a su modo, nos hicieron ver su error de corrupción machista a través de la culpa en las mujeres. Ellas son las que se vinieron a meter con los próceres de la patria y entonces nos reconocemos. Pero aquí hay una historia muy distinta, es una historia en la que esta mujer no ha esperado que alguien la narre, que alguien la cuente, sino que ha sido ella misma quien se ha contado. ¿Para dónde va toda esa historia tuya de vida? ¿Para dónde va Sandra? ¿Para dónde va ese sueño? ¿A dónde quieres llegar? No, muchos sueños no los tengo planeados. La vida lo va llevando a uno por donde es. Yo no tenía planeado ser periodista, pero yo empecé a buscar oportunidades para encontrar ese quehacer social y terminé siendo periodista.
y bien, y muy bien. Seguramente mañana sería otra cosa, pero ojalá que sea con mucho amor y que sea también con ese encuentro social que siempre quiero en mi vida. Wow, qué rico, muy consecuente, insisto, en esta invitada de hoy, muy de la casa. Un mensaje además con mucho amor, se siente el amor, se siente la pasión, se siente esa vibra de su entrega a lo que ama y lo que apasiona, que es su labor social. No sé si hay algo que tengas que decir ya para cerrar, mientras Víctor prepara el tema de cierre de canción. Bueno, estábamos hablando ahorita de la movilización social. Me pareció un tema muy interesante y es que las calles son de nosotros también, para manifestarnos, para decir lo que no estamos de acuerdo, pero también para tomarnos con cultura. Entonces, sea en la protesta social, sea tocando las puertas de la comunidad para mostrarles los proyectos que hay, o sea llevando un desfile cultural por toda la Comuna 7. Las calles son de nosotros también para expresarnos, para amarlos, pero también para alzar nuestra voz, y más en un momento tan coyuntural como este, que ojalá sea lo mejor para nuestro país y lo mejor para todos. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a decirnos todita la verdad, sin necesidad